¿Qué tienen en común el Papa Francisco, las decisiones del gobierno venezolano y los CEDIN en Argentina? Son los ganadores y perdedores de la semana. El fútbol es el deporte más popular del planeta, pero el más lucrativo, ¿saben cuál es? El fútbol americano. ¿Por qué? Luis Gerardo Bucci, de Deportes CNN, nos explica. No solamente los sitios web y los móviles están registrando tus pasos, ahora también los basureros. Ya les explico. Desde el Centro Mundial de Noticias comienza el único programa que vive la economía. CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! Bienvenidos a CNN Dinero. Les saluda Xavier Serviá. Gabriela Frías tiene el día libre. ¿Listo? Comencemos. CNN Dinero comienza en las Islas Caimán. ¿Por qué? Porque quieren dejar atrás su fama de paraíso fiscal. Y para ello, el territorio británico de ultramar llegó a un acuerdo con Estados Unidos para entregar información de cuentas bancarias de ciudadanos de Estados Unidos. De ahora en adelante, las instituciones financieras enviarán los datos a las autoridades de las islas, que las intercambiarán automáticamente con el IRS, que es la agencia impositiva de Estados Unidos, se conoce así por sus siglas en inglés. El gobierno de las islas caribeñas dijo que el acuerdo está atado a la ley FATCA, sancionada en Estados Unidos en el 2010, y que obliga a los ciudadanos estadounidenses a informar al IRS de cuentas en el extranjero. Nuevo cambio. Vamos a Francia. ¿Por qué? La multinacional L'Oréal llega a un acuerdo para adquirir la firma china Magic Holdings. Según un comunicado conjunto, la empresa líder mundial en cosmética pagará $843 millones por Magic Holdings, que se especializa en mascarillas para el cuidado facial y tuvo ingresos por unos $200 millones en el 2012. Está pendiente la aprobación del Ministerio de Comercio chino para cerrar la operación. Este movimiento del grupo francés, quise decir, que ya tiene bajo su órbita a Garnier y a Lancôme, no debería sorprender. Las grandes compañías internacionales hoy apuntan a China y a su creciente mercado de bienes de lujo. ¿Qué tienen en común el Papa Francisco, las decisiones del gobierno venezolano y los CEDIN en Argentina? Bueno, son los ganadores y perdedores de la semana. Y en nuestra entrega de la semana tenemos 3 invitados. Desde Bogotá, JJ Pinilla, periodista que cubre los temas económicos para Caracol, y 2 periodistas de nuestra casa. Por un lado, Gustavo Valdés, reportero en Estados Unidos, y José Manuel Rodríguez, nuestro corresponsal en Buenos Aires. Primero que nada, quiero poner las reglas de juego para que la gente entienda. Todas las semanas nosotros, los viernes, invitamos periodistas, analistas, economistas, para que decidan cuál es la noticia económica más importante y le darían la medalla de oro o le darían la medalla de cartón. Pero antes de presentar y empezar con la discusión, quiero invitarlos a ustedes para que participen en nuestra pregunta en Facebook. La pregunta es muy simple. Para usted, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la noticia más importante de la semana? Tenemos las protestas en Egipto, el relevo del presidente del Banco Central de Venezuela, la salida de recesión de la zona euro o la oposición del gobierno de Estados Unidos a la fusión de American Airlines y US Airways. Vota. Ahora, si prefieres enviar un mensaje a nuestras cuentas en Twitter, ya estamos listos. @Jefrías y @Xavier Serviá, CNN. Ok. Lo primero que vamos a hacer, vamos a irnos para quién le daríamos la medalla de oro. La medalla de oro de CNN Dinero de la semana. Y contigo empiezo, JJ Pinilla desde Colombia. Para ti, ¿quién se lleva la medalla de oro de la semana de CNN Dinero y por qué?
Bueno, aquí en Colombia diría yo, y casi que en Latinoamérica sería medalla de oro para el dólar que ha repuntado en esta última semana, al menos aquí en Colombia, y entiendo que en el resto de Latinoamérica ha tenido un repunte muy importante debido a esa gran expectativa que hay sobre las medidas que posiblemente tomará este miércoles la Fed. La expectativa se centra básicamente en si se van a retirar o no esos estímulos a la economía norteamericana, y obviamente esto genera todo un nerviosismo en el resto del continente, al menos en los países latinoamericanos y concretamente en Colombia, que ha ganado ese dólar en los últimos, digamos, 3 semanas, 4 semanas, algo más de 150 pesos, algo muy importante que impacta directamente a los exportadores y en general a todo el aparato productivo aquí en Colombia. Por eso postulo a esta medalla de oro al dólar. Tú sabes que es algo interesante porque cuando ves el cambio entre el dólar y el peso colombiano, el peso colombiano se ha estado apreciando, lo que afecta a los exportadores. Ha beneficiado a los importadores porque el peso fuerte puede traer más productos, pero eso se veía en los últimos, yo te diría, 2012, 2011. Pero en este año se ha visto una depreciación del peso colombiano, lo que podría indicar que por un lado beneficiaría, como dices tú, a los exportadores, pero también hay un miedo, porque si tú empiezas a tratar de explicar cuáles son las razones de por qué se está depreciando el peso colombiano, una razón como dices es el tema de los miedos de la Fed, que la Fed vaya a empezar a recoger la tasa de interés, por tanto empiecen los capitales a moverse de Colombia y eso sería una preocupación. O sea que tú tienes una navaja de doble filo. Por un lado, la depreciación del peso beneficiaría a los exportadores porque pudieran entonces beneficiarse de lo que consume Estados Unidos exportando productos más baratos, pero por otro lado pudiera perjudicar porque entonces las inversiones en las capitales de inversiones que estarían yendo a Colombia se retirarían debido a que mueven su dinero a Estados Unidos. Pero, digamos, uno de los puntos clave en esto no solamente al tema exportador, también al aparato productivo colombiano. ¿Por qué? Porque es que aquí se están produciendo muchas materias primas que se envían a los Estados Unidos. Y obviamente, por todo este fenómeno de los últimos, digamos, un año larguito que estuvo ese dólar aquí, que llegó incluso a estar a 1.700 pesos, obviamente el impacto sobre el sector productivo colombiano fue muy grande. Entonces, no estoy solamente remitiéndome al campo exportador, sino que internamente el aparato productivo que ha perdido o se ha desacelerado en algo más del 1% en este lapso. Con lo cual, lo que tú dices es luchar por unas expectativas centradas en lo que puede ser una decisión de la Fed. Quienes perderían, pero también en general lo que impulsa esa economía, lo que impulsa el empleo en Colombia, pues es precisamente ese aparato productivo que se ha visto afectado por el tema de la fortaleza del peso y la debilidad del dólar. Ok, vamos con José Manuel Rodríguez. Para ti, José Manuel, nuestro corresponsal en Buenos Aires y que está ahora con nosotros aquí en los estudios de Atlanta, para ti, ¿quién se lleva la medalla de oro de la semana y por qué? La medalla de oro se la daría, Xavier, muy buenas noches, a Estados Unidos y las políticas de desempleo. Las solicitudes del subsidio de desempleo en el país acá han descendido justamente en la semana que finalizó en 15.000 peticiones y han llegado hasta las 320.000. El nivel más bajo justamente desde octubre del año 2007. Los datos han sido publicados por el Departamento de Trabajo y justamente son los mejores esperados por varios analistas que justamente no pronosticaban un cambio significativo en las solicitudes de ayuda por el desempleo. Sin embargo, el promedio de solicitudes en 4 semanas, que es un indicador bastante más fiable de esta tendencia, disminuyó en 4.000 y quedó en 300.036, en 336.000, perdón, las solicitudes de desempleo han vuelto a los niveles previos justamente de la recesión. Y hay que recordar que el pico máximo fue en junio del año 2009, cuando alcanzaron un máximo de 670.000 en una sola semana. Por lo tanto, es verdad, los ciclos económicos siempre son muy interesantes cuando un gobierno impulsa políticas económicas y la inflación, perdón, y el desempleo es la última política o el último indicador que mejora en el ciclo económico, Xavier. Has dicho una cosa interesante, porque uno dice, bueno, ¿por qué coger el índice como termómetro, que es el de seguro de desempleo? Para que la gente entienda, es la primera vez cuando una persona está desempleada, solicita este seguro de desempleo y recibe un ingreso determinado basado en su último ingreso.
¿Por qué los economistas determinan este índice importante? Porque lo consideran en inglés un leading indicator, un indicador líder. Cuando los economistas quieren ver hacia dónde se está encaminando la economía, si está yendo hacia arriba, si está yendo hacia abajo, si se está fortaleciendo el crecimiento, ven este índice. Lo interesante de ese índice en particular no tanto es el cambio que hay entre una semana u otra, que se ven muchos ruidos, pero lo interesante es cuando ves el promedio, o sea, ellos toman las 4 semanas, y como bien tú apuntaste, las 4 semanas bajó a su punto más bajo desde el 2007, lo que pudiera interpretarse como una señal positiva de que la economía estadounidense es por la senda de la expansión, y eso es lo interesante, que no olvidemos que Estados Unidos es la primera economía del mundo que beneficia a Colombia, que beneficia a Panamá, que beneficia a México, beneficia a muchos países, no tan solo de América Latina, sino del mundo, y por eso estos índices son muy importantes. Yo le hubiera dado también la medalla de oro a eso. Coincidimos. Tenemos un problema de comunicación con Gustavo Valdés, así que se quedó Gustavo Valdés para afuera. Le damos la medalla de cartón por la comunicación. Pero entonces, ¿a quién yo le doy la medalla de oro? ¿Saben a quién se la doy? Se la doy al Papa. ¿Y por qué se la estoy dando al Papa Francisco? Salió una noticia